Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en este panel. Buenos días, Emma. Buenos días, Emanuel. Buenos días, Mariano. Buenos días, María Eugenia, que está desde Córdoba. Y sí, ya desde ayer se viene hablando de las tecnologías digitales, el lugar que ocupan las tecnologías digitales en los hogares, las tecnologías digitales en las instituciones educativas, los planes, políticas, leyes y documentos que dan cuenta del lugar que hoy ocupan también las tecnologías digitales en todo el quehacer del mundo educativo. Y sí, por supuesto, lo que tiene que ver con la formación docente, en este caso la formación docente inicial, es un punto, es un desafío y sobre eso vamos a estar charlando hoy con los especialistas. A lo largo de estos 50 minutos escucharemos entonces los diferentes planes, las diferentes estrategias que se están pensando en esta línea, en estas tres jurisdicciones, tanto en Cava como en Córdoba y en Mendoza, y finalmente después haremos un intercambio con preguntas. Vamos a comenzar entonces, bienvenidos nuevamente, con Mariano Palamidesi. Mariano es doctor en Educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como rector organizador de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otras responsabilidades, Mariano fue director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el año 2019 y el 2020, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Uruguay entre el 2015 y el 2018, coordinador del curso regional sobre formulación y planificación de políticas educativas del IPE UNESCO Buenos Aires 2008-2015, director de la Unidad de Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación de la Nación 2000-2001, coordinador de la Universidad Virtual de Quilmes 1998-1999 y consultor del Banco Mundial entre 1993 y el 95 y del BID en el 2006. Se ha especializado en historia, política y diseño curricular, sindicalismo docente, reformas educativas y vínculos entre investigación y política educativa. Mariano, bienvenido. Bueno, gracias Roberto por la presentación, gracias por la invitación a todos los organizadores, a Rocío, a Santi y a todo el equipo de Educación Digital del Ministerio de Educación por la oportunidad de hablar aquí. Esta mesa se llama Desafíos e Innovaciones en Formación Docente y por lo tanto quienes estamos acá básicamente trabajamos, por lo menos en los últimos años de mi parte, en este campo que es la formación docente, que es un campo muy particular con sus propios problemas, sus propios desafíos y como esta discusión, esta agenda en la Argentina se cruza con la ascendencia, digamos, de la educación digital y de los procesos de atravesamiento de estas nuevas familias tecnológicas, y digo nuevas familias porque la escuela es tecnología, la escuela siempre fue tecnología, básicamente estamos simplemente y sorprendentemente, digamos, en una nueva etapa de difusión de tecnologías que han generado una tremenda comprensión del espacio-tiempo y una posibilidad de coordinación, comunicación y acción coordinada que hace que el espacio se disuelva prácticamente en muchos aspectos y que podamos vivir realidades donde no estamos presentes y comunicarnos, coordinarnos y recibir y emitir mensajes con una fluidez y un bajo costo como nunca en la historia. Ahora, ¿cómo cruza esto con los problemas de la formación docente? Voy a hacer un poco el trabajo, digamos, necesario inicialmente para que después, le decía a Emanuel, pero también para que después puedan contarse algunas experiencias y voy a básicamente hablar algunas cuestiones más generales y después 2 o 3 notas de la Universidad de la Ciudad. En primer lugar, decir que la formación docente tiene sus problemas que no se pueden dejar de mencionar, que tienen que ver con que después de 14 años de educación básica, muchas de las personas que aspiran a estudiar docencia en un porcentaje importante presentan déficit de formación, podríamos hablar mucho sobre eso, y hay problemas obviamente también en nuestras estructuras con las cuales intentamos influir y formar competencias, capacidades y conocimientos básicos en nuestros futuros docentes. Los niveles de competencia y complejidad de la tarea docente se han disparado fuertemente, pero al mismo tiempo exigen también mantener las bases de conocimiento de algún modo que sosteníamos hasta ese momento, desde la escritura, el cálculo, digamos, el conocimiento del mundo natural, el conocimiento del mundo social, el arte, etcétera. Digamos, todo esto no deja de estar
y de algún modo la era informacional, los grados de conectividad, el tiempo que los chicos y los adultos pasamos conectados hoy a celulares, haciendo consumos, digamos, investigando en Internet. Alguien dijo hace poco que nos hemos convertido en grandes cazadores, recolectores de información, toda la humanidad. En promedio estamos llegando a 6, 7, 8 horas de conectividad a Internet. En el caso de los jóvenes eso es muchísimo más, con lo cual obviamente el lugar del sistemas educativos, de las escuelas y de los docentes se ve profundamente desafiado. Básicamente por una cosa, que es que las redes lo que introducen es básicamente una gran multiplicación y complejización de lo que podríamos llamar las comunicaciones horizontales. Es decir, las comunicaciones en comunidades informales, selectivas, etcétera, donde uno puede desplazarse prácticamente a voluntad y que tiene su propia dinámica. El problema es que los sistemas educativos, aparte de combinar las comunicaciones horizontales, las comunicaciones entre pares, el recreo, la dinámica informal, tiene una dinámica de articulación vertical. O sea, hay algo del conocimiento, algo de esto que tiene que ver con interrumpir conversaciones horizontales, de algún modo ordenarlas, recodificarlas, direccionarlas, etc. El problema es que lo que nos ha pasado es que las formas que tenemos de intervenir pedagógicamente están siendo muy desbordadas por todo tipo de atravesamientos de redes, ¿no? Y acá viene la conversación que planteaba recién José respecto a los celulares en el aula, el grado de interrupción, la capacidad que tenemos desde el punto de vista regulatorio de la comunicación pedagógica, de las prácticas organizacionales, para mantener la comunicación pedagógica relativamente formal, que es aquella que tiene como mandato una cierta progresión a lo largo del tiempo, un incremento de complejidad en el desafío, etc. Es decir, podríamos estar todo el tiempo en las redes y eso serían muchos aprendizajes, pero no son necesariamente los aprendizajes que como sistema educativo tenemos responsabilidad. Lo que quiero decir, aprender a leer novelas se puede aprender solo, pero masivamente requiere de un esfuerzo de largo plazo, lo mismo que aprender un deporte, aprender, digamos, las operaciones matemáticas, etc. Ahora, esto permanentemente lo tenemos interrumpido. Ahora, la formación para esto es una tremenda exigencia de formar personas que puedan operar en un ambiente crecientemente complejo, cuyas regulaciones están completamente o fuertemente desafiadas y no hemos tenido... No nos hemos dado colectivamente, y eso es un déficit como sociedad, y creo que José lo señalaba perfectamente, es la necesidad de fijar un horizonte estratégico y colectivo donde la experimentación, de la cual seguramente se va a comentar aquí también encuentre su cauce y permita una reflexión más generalizada, más colectiva, en función de ciertos objetivos societales que tenemos en términos de formación de los niños y en formación de docentes. Claro, que lo mismo que dice José para la educación digital lo podría decir yo para la formación docente, independientemente de lo digital. Tenemos una dificultad que tampoco tenemos planes de formación docente a cada 10 años, estrictamente. Entonces tenemos que combinar dos nubes de problemas, algunos de los cuales, por lo menos nosotros, digamos, los que estamos aquí hemos hablado mucho de la formación docente, con todo la nube de problemas de la educación digital. Y ahí las posibilidades son enormes, pero al mismo tiempo también las restricciones son importantes. Y porque los tiempos de articulación de estos mundos son complejos, requieren mucho trabajo y requieren también una necesidad de mejorar la coordinación a nivel local, a nivel institucional. Digamos, nos encontramos muchas veces que esto se da por experimentaciones muy aisladas, con dificultades de integración. Y eso, obviamente, a la hora de fijar un referencial de formación docente es un tema clave. Es un tema clave. A veces yo dudo cuando decimos, bueno, tenemos que formar a todos los docentes en educación digital. Sí, al mismo tiempo en matemática, en lengua, en historia, y al mismo tiempo tenemos dificultades, ¿no? Quiero recordar un dato que no tiene nada que ver con lo digital, pero Argentina en lectoescritura, en las últimas evaluaciones a nivel latinoamericano, ya no solo estamos abajo de Chile y Cuba, que siempre estuvimos abajo, sino que estamos abajo de Brasil, de México, de Ecuador, de Colombia e incluso de Paraguay en materia de lectoescritura. Entonces, nuestra agenda es compleja, lo digital entra ahí, tenemos que ver cómo esto hace alianza con algunos otros objetivos que no tenemos que perder de vista. Déjeme decir 2 minutos, no sé ni cuánto me queda, pero como rector de una universidad relativamente nueva, como es la Universidad de la Ciudad, que empezó a funcionar en el 2021, obviamente
fuimos hijos de la pandemia, tuvimos que empezar de manera virtual y tenemos todo lo que uno tiene que tener cuando nace en este momento, ¿no? Digamos, una dosis de virtualización interesante en las actividades, pantallas, equipos, netbooks, etcétera, etcétera, que tenemos alguna posibilidad de tener. Ahora, y tenemos también experimentación, docentes, equipos que hacen muchas cosas, diseños, etcétera. Lo que nos está costando mucho es tener un mapa de progreso de esto. Nos está costando colectivamente. Y nos está costando colectivamente primero porque la educación digital es una de las caras del cambio social. Y ahí esto está pegado con muchas otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la flexibilización de los trayectos, de las dificultades de los desplazamientos, de la coordinación colectiva de los profesores, de los estudiantes, sin obviar que la Argentina tiene un contexto muy complicado en esto. Digamos, venimos de 10 años de estancamiento, caída de poder adquisitivo, y nos estamos comiendo ciertas dosis de flexibilidad para el trabajo colectivo. Esto es un desafío enorme. Pero al mismo tiempo, yo diría que acá hay una apuesta que al mismo tiempo se pega con cuando decía que el tema de lo digital viene, por ejemplo, con el tema que para nosotros es clave, que es la internacionalización. Es decir, si lo digital no nos sirve para ampliar los horizontes, para acostumbrarnos a dialogar con otros diferentes, para acostumbrarnos a aprender con alguien que a lo mejor está muy distante. Nosotros hicimos, por ejemplo, el 2020, con ayuda de UNESCO, acá está Selmira, digamos, unos workshops, por ejemplo, de trabajo sobre enseñanza de la ciencia, una cooperación con la Universidad de Helsinki. Bueno, esto es lo que lo digital nos ayuda a hacer, ¿no? La posibilidad de, con bajo costo, pero con enorme trabajo, con enorme necesidades de coordinación. La digitalización, por poner solo, recorrer una de las cosas, puede ayudar a mejorar la formación superior, formar docentes con mayor apertura, pensando que la educación y las soluciones en materia educativa, la innovación, tiene mucho que aprender de la experiencia no solo local, sino también de otros países, pero para eso hay que recorrer un camino de avance de la educación digital y al mismo tiempo un camino de nuevas formas de gestionar organizaciones que son cada vez más complejas. Y ahí, entre las estructuras de gestión, de autoridad, de poder, los caminos que tenemos que recorrer, yo diría, nuevamente, el problema de los dispositivos, los programas y todo esto, digamos, las interfaces, Moodle, el Zoom o lo que sea, esa es la parte fácil. La parte difícil es nuevas formas de coordinación colectiva para que estos procesos educativos sean más complejos, más abiertos, más experimentales, con lo cual supone, obviamente, una pretensión de profesionalidad docente muy ambiciosa. Creo que esto lo tenemos que recorrer, como decía José, como decía también Santi, 10 años para adelante. Tenemos que balizar ese camino para que también quienes estamos experimentando también tengamos un punto de referencia contra el cual evaluar nuestros propios esfuerzos. Y ahí me parece que es el trabajo que tenemos que hacer en materia de formación docente en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Varios puntos para seguir charlando después hasta las 11 menos 10 que termina el panel, una vez que terminamos con el resto de los panelistas. Vamos ahora a presentar a Emma Cugnetti. Emma es profesora y licenciada en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2018 tiene a cargo la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, donde también ha desempeñado el cargo de subsecretaria de Transformación Educativa y directora general de escuelas. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación entre el año 2004 y 2007 y contratada por el IPE, Instituto para la Investigación y el Planeamiento Educativo de la UNESCO, con sede en Buenos Aires en el año 2008. Ha sido subsecretaria de Desarrollo Social de la provincia de Mendoza y directora de Acción Social del municipio de Junín. Se ha desempeñado también como docente de escuelas secundarias e institutos de formación docente, donde también ha sido jefa de investigación y de formación permanente. Emma, bienvenida, buenos días. Hola, sí. Bueno, gracias. Buen día a todos, a todas, y gracias por la invitación. Gracias porque es grato estar, pero también porque así como los docentes aprendemos de los contenidos, pero aprendemos muchos de otros, en la gestión creo que es importante el encuentro porque aprendemos de otros, y esto me parece fundamental, y esto es un aprendizaje que justamente la educación digital propone, ¿no? Este aprendizaje de los otros.
Y lo otro que me parece a mí rico es trabajar el federalismo desde lo intersectorial, de lo interjurisdiccional, porque los cambios no van a venir de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que, así como los cambios vienen desde las escuelas, desde lo que nosotros podamos trabajar con las escuelas, también a nivel nacional los acuerdos tienen que ser así. Así que en ese sentido me parece muy grato estar acá. Y un poco para sintetizar lo que se hizo y realmente lo que significó para todos estos años de pandemia, que supusieron un cambio en la discusión. Es decir, ya nadie discute algunos aspectos porque aprendimos que, digamos, la tecnología y la educación digital podía permitir una continuidad pedagógica. Esto creo que ya es como una discusión vieja, se saldó, pero también vimos que los aprendizajes planteaban una cosa, y ahora lo estamos viendo con más naturalidad, que hablamos de presencialidad desde otro lugar. No es solamente el hecho físico, sino que también había una cuestión virtual y que también había un contexto situado que permitía una nueva forma de aprender. Y que esa nueva forma de aprender permite aumentar o generar más espacios y más tiempos en el aprendizaje, que eso me parece fundamental. Es decir, que esas horas que nosotros tenemos, las 5 horas de presencialidad, podían prolongarse y de esta manera podíamos plantear un aspecto fundamental que era generar aprendizajes que sean más personalizados para las personas que necesitan más tiempo, por ejemplo, u otros espacios. Yo creo que eso es una cosa importante. El otro tema, yo creo que vimos que los espacios curriculares se podían enriquecer en el entorno con otros y no en sí mismos. Sí tuvimos dificultades en un aspecto. Nosotros, por ejemplo, incorporamos una cosa que se llama la CABES, que eran cátedras abiertas. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que en un momento había gente que tenía mucha capacidad para generar contenidos digitales en la pandemia, pero otra que no lo tenía. Entonces hicimos de algunas cátedras importantes, como didáctica de la lengua, didáctica de la matemática, una cátedra abierta para todos los institutos de formación. Y en esa cátedra nosotros propusimos a los estudiantes. ¿Y qué pasa? Se inscribieron todos los docentes, pero no querían que los estudiantes fueran con ellos. Es decir, nosotros pretendíamos que, digamos, apoyar un trabajo en red colaborativo para que, digamos, la gente que no tuviera todas las posibilidades y tuviera material, pero a su vez que discutiera con sus propios estudiantes. Bueno, la experiencia fue muy buena en el sentido de que todos los docentes de las cátedras se inscribieron, pero no querían inscribirse con los estudiantes. Entonces, eso me permitió ver que nos falta mucho camino recorrido, porque creo que empiezan a incorporarse nuevos roles también, que en la formación docente no están discutidos. Y bueno, y la necesidad de que haya nuevos diseños curriculares más actualizados y flexibles. Porque también está el rol del curador de contenidos, el rol del tutor. Es decir, aparecen otras funciones docentes que, si bien estaban, es como que quedaron más claras. Y en ese sentido, la necesidad de fortalecimiento de las instituciones para que entiendan que esos aprendizajes se dan en red, pero también no en red de los estudiantes solamente, sino en red de los docentes, porque no tiene ningún sentido que yo me ponga a hacer lo que otro ya está haciendo. Entonces, digo, mirá, ¿para qué te vas a poner a hacer vos este documento de cátedra que ya está hecho, o hacer este Genial y está hecho? Hagámoslo colaborativamente. Y eso creo que es algo, me parece que es un desafío fundamental que tenemos. Lo otro es
que nosotros vimos que los estudiantes podían estar en forma individual, pero no aisladamente, que esa es la realidad de cualquiera de los de hoy, las adolescentes hoy, que trabajan en red permanentemente, que pueden estar en grupo, pero no en el mismo espacio. Entonces, el tema de que la tecnología podía lograr mejoras en el acompañamiento de trayectorias también es algo interesante que la pandemia mostró, así como que la tecnología puede aumentar las brechas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo bien con la tecnología, puedo estar, por ejemplo, siguiendo a los estudiantes en forma permanente. Nosotros vimos una cosa que por eso yo sintetizaría en este tema de cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo. En primer lugar, que los procesos de digitalización se conviertan en transformación pedagógica, es decir, que no nos quedemos con la idea de los saberes instrumentales, esto se planteó muy claramente ayer, sino que planteemos cómo esos procesos instrumentales están en juego en una transformación pedagógica clara con aprendizajes reales. Me parece que este es el sentido fundamental. Y que esa transformación pedagógica, ¿qué supone hoy? Primero, yo creo que hay que actualizar los diseños curriculares, estamos en este proceso, le comentaba Manuel, que es muy gracioso porque, bueno, los cambios en la Argentina no son algo fácil de generar. Entonces, pero no estamos cambiando no estamos haciendo grandes cambios, pero genera ruido el hecho de pensar algunas cosas de otra manera. Por ejemplo, esta idea de no separar la tecnología y esto que estaba planteando muy bien acá Mariano, que el gran problema hoy de la Argentina es la calidad de los aprendizajes, pero en lengua, en matemática, etcétera, y la tecnología puede ser es una de las brechas, pero la tecnología puede ayudar a esos aprendizajes. Entonces, no es que podamos separar un aprendizaje del otro, cómo la tecnología puede permitirnos mejorar los aprendizajes en lengua, en matemática. Esto es, y por esa razón no podemos verla separada. Y en esta actualización de los diseños curriculares, pues les puedo contar una cosita simple. No podemos creer que porque yo tengo una asignatura que es TICS o aprendizaje con TICS, se resolvió el tema, cuando después en la didáctica de la lengua yo no incorporo la biblioteca digital o no incorporo sistemas sencillos para mejorar la ortografía, por ejemplo. Entonces, en este sentido, me parece que hay que plantearlo. Lo otro es el trabajo en red para ofrecer propuestas formativas a través de comunidades de práctica. Es decir, creo que este es un desafío, lo que comentaba él recién justamente mostraba esto. Nos cuesta el trabajo en red. Yo creo que la especialización puede ayudar, es decir, yo he reconocido en esto, me he sorprendido de encontrarme en lugares recónditos, en Tupungato, en Malargüe, por ejemplo, gente con un manejo impresionante de la tecnología que podía aportar mucho y que en realidad sería muy bueno compartir con el resto de los docentes. Entonces, ese trabajo en red colaborativo es muy importante y me parece que hay que ponerlo en tensión con esta idea de la libertad de cátedra que en la Argentina es casi un padre nuestro, pero que tenemos que ponerla en tensión desde un lugar, que es lo que permite mejores aprendizajes en los estudiantes. Entonces aparece este perfil del nuevo docente que sabe trabajar en red y que hace trabajo colaborativo y que no está pensando solamente en su estudiante, en su disciplina. Lo otro es, esto acá lo ha hablado mucho Mariana Mayo y otros, el tema de los diseños de la propuesta con la centralidad en los aprendizajes, esto que algunos llaman enseñanza poderosa o lo que fuera. Digamos, la propuesta tiene que pensar los aprendizajes y tiene que pensar aprendizajes diferentes en un país que tiene el 50% de la pobreza y donde un porcentaje muy alto de chicos que están en la escuela secundaria no saben, no pueden leer bien.
Entonces, si no trabajamos esto, vamos mal. Y lo otro es mejorar las herramientas para el sostenimiento de las trayectorias en dos niveles. En primer lugar, cuando hablamos de trayectoria, y esto lo han planteado mucho, Flavia Terilli y otros, pensamos mucho en la trayectoria personal de los estudiantes y no pensamos en las condiciones institucionales. Y parte de las condiciones institucionales son las estrategias de aprendizaje y las estrategias didácticas. ¿Cómo sostenemos la trayectoria con mejores propuestas de aprendizaje? Y desde ese lugar me parece que tenemos que pensar la formación docente. No es sostener trayectoria porque yo hago seguimiento, que eso también creo que es importante como metodología, la idea del semáforo, el que faltó, el que no, bueno, todo ese tipo de cosas, sino cómo sostenemos trayectorias porque estamos generando propuestas de aprendizaje con sentido. Y en eso yo creo que la tecnología puede ayudar muchísimo. Y por último, la actualización normativa y en procesos de gestión institucional. Nosotros creemos que claramente la normativa hay que mejorarla. En el caso de la normativa, nosotros generamos una normativa nueva respecto de cuántas horas podían ser en ese 30% virtual, cómo seguir ese 30% virtual, cómo, por ejemplo, podía ser algunas disciplinas con 50, 60% virtual y las otras no. Bueno, todo eso significa una normativa nueva en un sistema que no es tan sencillo de trabajar. Esta convivencia entre la presencialidad y la virtualidad y cómo planteamos que esa virtualidad no sea que yo tiro PDF, por supuesto, en la red, o que tengo un busto parlante que habla en una conferencia y en un sincrónico, ¿no es cierto? Entonces, esto es complejo y creo que esta actualización normativa supone este planteo y los procesos de gestión. Me refiero a la necesidad bueno, creo que Capital está avanzando con el Ciu Guaraní, nosotros estamos trabajando con el GEM. Para nosotros es muy importante el tema de que la gestión tenga un proceso de digitalización claro que nos permita planificación de la oferta, bueno, otra serie de cosas. Es decir, yo creo que tiene que ser sistémico el tema. Y eso también permite que el docente tenga un mínimo de manejo, porque si ya despapeliza digamos, por ejemplo, su gestión en la evaluación, ya me parece que está planteando algo importante. Digamos, para finalizar, yo creo que parte de los logros nuestros fue que hay instituciones que lo han pensado y se han hecho cargo de estas cosas. Microsoft ahora hizo una certificación de instituciones para la gestión general. Hay una sola institución docente en todo el país de las que hay a nivel nacional, que no son muchas, creo que son menos de 30. Hay una sola institución docente y una sola institución de gestión estatal en el país, y la institución está en Mendoza, así que eso nos llenó de orgullo, porque realmente hubo una institución que empezó a plantear todas estas cosas y pudo certificar, y la mayoría de las instituciones que han hecho esa certificación de Microsoft son de gestión privada y no están en formación docente. Y bueno, esta está ahí en San Rafael, en Mendoza. Por eso digo, de repente encontramos gente que en San Rafael hace una cosa o en otra, y eso creo que nos permite crecer muchísimo. Nosotros estamos también planteando el tema de las reformas curriculares y cómo lo pensamos. Y cómo pensamos esta idea de las competencias, que a muchos no les gusta, pero nosotros estamos trabajando con el marco europeo de las competencias digitales, que tiene mucho consenso, que fue el que adoptó UNESCO en el momento. Y para acordar con las instituciones estamos empezando, ellos hablan de competencias profesionales de educadores, competencias pedagógicas y competencias de los estudiantes. Entonces, empezamos por atrás, digamos. Estamos tratando de acordar por lo que necesitan los estudiantes
para pensar después qué es lo que necesitamos en la formación docente. Y pensando eso, estábamos viendo el desarrollo de las competencias digitales, el tema, lo primero, la información y la alfabetización informática es fundamental. Esto es necesario. Y el tema es cómo lo hacemos, en qué disciplina lo vamos a hacer. Pero también el tema de la comunicación, cómo comunicamos y cómo después pasamos a lo que ayer planteaba Rosana, que sea claramente una participación. Bueno, yo creo que me he extendido mucho, pero lo que quería sintetizar era eso. Empezamos desde lo que los estudiantes necesitan y que en eso están todos de acuerdo, la izquierda, la derecha, todos están de acuerdo que los estudiantes necesitan determinadas cosas para ver qué es lo que necesitamos nosotros en la formación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Vamos a pasar ahora a Emanuel Lista. Emanuel es director de Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés, maestrando en Políticas Sociales de la UBA y exdirector de Formación Docente Inicial del Instituto Nacional de Formación Docente en el Ministerio de Educación de la Nación. Emanuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que celebro que en el marco de un seminario de educación digital haya un foco sobre la formación inicial, porque es sumamente importante. A ver, yo quisiera primero plantear dónde estamos, sobre todo después de la pandemia, en relación con la formación docente, y sí después algunos desafíos, algunos más prontos y otros un poquito más lejanos, pero no mucho. Lo primero es que nosotros en formación docente hace mucho tiempo, incluso desde los lineamientos curriculares nacionales, hay espacios de tecnología en los profesorados. Digo, con diferentes enfoques, y eso es cierto, digo, hay espacios más destinados a pensar el impacto de la mediación tecnológica en la construcción de las subjetividades de hoy en día, en los procesos educativos, en los procesos sociales que vivimos, digo, desde un lado más sociológico, psicológico, si se quiere, y hay otros espacios también más destinados a, digamos, con un enfoque más didáctico, ¿no? La enseñanza, la inclusión de ciertas tecnologías en la enseñanza dentro de la primaria, la secundaria, etcétera. Digo, venimos transitando eso ya hace muchos años. Quizás lo que yo creo ahí es lo que está faltando es más pensar la educación digital y las competencias digitales, digo, en términos de la formación de futuros profesionales que van a ser los docentes, pero también en términos de la formación de futuros ciudadanos, ¿no? Y cómo necesitamos fortalecer esas competencias. Me parece que quizás ese componente es el que más nos falta trabajar. Por otra parte, yo creo que la pandemia dio lugar a múltiples situaciones, digo, muy complejas. Se habla de la enseñanza en un contexto de emergencia, digo, y es cierto que fue tan abrupta y generó tanta incertidumbre la pandemia que fue difícil gestionar esos procesos, pensarlos con tiempo, digo, planificarlos, pero sí me parece que surgieron un montón de estrategias interesantes a lo largo de la pandemia, de docentes que tuvieron que hacer una priorización curricular, que tuvieron que definir herramientas digitales, y creo que eso es algo que llegó para quedarse. Digo, me parece que la pandemia sí ha hecho algo que hubiese sido imposible de pensar si no hubiese ocurrido la pandemia, que es ahora la reflexión sobre, bueno, cuánta virtualidad podemos incorporar en los profesorados, qué sentido tiene, cómo enseñamos con tecnologías. Digo, ha generado un marco que sin la pandemia creo que hoy pensar que la formación docente incorpora instancias virtuales, si no hubiese estado la pandemia hubiese sido muy difícil. Y la pandemia eso lo ha planteado, al punto de que, por ejemplo, en la ciudad nosotros hicimos una encuesta a estudiantes de profesorado, más de 2.800 estudiantes contestaron, y fue interesante ver porque, por ejemplo, un 60% de estos estudiantes afirmaba que logró cursar más materias de las que lo hacían de manera presencial, a pesar de algunos miedos que uno tiene respecto de las tecnologías y todo lo que fue la virtualidad. El 70% de los estudiantes afirmaban que estaban comunicándose con sus compañeros, o sea, no habían perdido esa comunicación y esas instancias de socialización, digamos, a lo largo de la formación. El 83% opinaba que había incorporado nuevas herramientas de estudio,
Y entonces esto es algo que los estudiantes de profesorado están valorando positivamente, y de hecho más del 65% opinaba que la formación docente tenía que tener una modalidad combinada. Y acá me parece interesante porque la mayoría opinó combinada. Digo, el 8,9 había planteado remota, digo, pero me parece que hay un posicionamiento ahí también de los estudiantes de reconocer la importancia de cierta presencialidad, sobre todo en el campo de las prácticas, que era el que menos estaban de acuerdo, digamos, en virtualizar, lo cual adhiero. Y sí, en el resto de la formación incorporar una modalidad combinada. Entonces digo, esta percepción de los estudiantes y también de muchos docentes de profesorado fue fruto de la pandemia. Entonces hoy ese es el terreno, digamos, que tenemos sobre el cual trabajar, ¿no? Coincido con lo que decía Emma también, pasa muchas veces que la formación en tecnologías queda reducida a un espacio curricular dentro del profesorado, más vinculado a nuevas tecnologías, digo, con diferentes denominaciones, y quizá falta permear mucho más las didácticas específicas y las prácticas, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo también de formación de formadores, para que eso atraviese de manera transversal, digamos, toda la formación docente. Eso, digo, yo creo que ya tenemos un terreno interesante para avanzar y profundizar sobre temas de la educación digital. Ahora, ¿cuáles son algunos desafíos que yo veo? A ver, en primer lugar, desafíos más cercanos. Me parece que en los profesorados es interesante repensar, promover la reflexión sobre el currículum de la educación obligatoria y sobre las estrategias de enseñanza en la educación obligatoria. Digo esto porque creo que en el caso de la secundaria todavía estamos pensando en un currículum muy centrado en la reproducción de conocimientos disciplinares. Y hoy en un estudio, por ejemplo, que habíamos hecho a nivel nacional en el Instituto Nacional de Formación Docente, había 1 de cada 3 profes de secundaria que había sido entrevistado en esa encuesta, afirmaba que ellos ven, digamos, que sus estudiantes no encuentran interés con las propuestas de enseñanza que le ofrecen. Y me parece que ahí tenemos un tema, lo que decía Mariano también, frente a las pantallas digitales, frente a la sobreestimulación que presentan los celulares, etcétera, una escuela que no logra interpelar a ese adolescente, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto de pensar cuáles son las estrategias de enseñanza. Se veía en este estudio también el primero fue en la evaluación Aprender, este otro desde observaciones de clase que hubo en todo el país, donde se veía también una predominancia del modelo simultáneo, del docente en el centro de la clase. Digo, todavía persisten esas prácticas que sabemos que a veces son poco atractivas, interesantes y que ponen a los estudiantes en un lugar digamos, más pasivo en términos de aprendizaje. Entonces creo que ahí hay un punto a pensar porque los estudiantes efectivamente están sobreestimulados. Entonces, ¿cómo hacemos desde la escuela para captar esa atención? Y por otra parte, obviamente, ¿cómo incluimos las tecnologías dentro de las prácticas? Que eso también se vio en estudios del Infoden sobre los profesorados, pero también sobre el sistema educativo, que todavía la inclusión de las tecnologías en la enseñanza es algo que cuesta, incluso desde la formación inicial, ¿no? Entonces, creo que eso es importante reflexionar, digamos, en cuanto a la formación de los docentes y pensar cuál es el rol de la escuela y cuáles son los saberes que hoy es importante que se produzcan en la escuela en un mundo que está digitalizado, donde cada vez más porcentaje de la población tiene acceso a ese mundo y donde circula muchísima información. Entonces creo que tenemos que repensar cuál es el currículum que vale la pena enseñar hoy en la escuela. Por otra parte, obviamente fortalecer la enseñanza con tecnologías, y como decía ahí hay que trabajar mucho sobre la formación de los formadores, generar acuerdos didácticos en los profesorados. Esto se vio mucho en la pandemia, que ni bien la pandemia nos explotó, algunos docentes usaban Zoom, otros usaban el Moodle, otros usaban Google Classroom, ¿no? Y esto requiere de una gestión pedagógica, digo, requiere de acuerdos institucionales, primero para ver qué dispositivos utilizamos, para ver qué competencias digitales vamos a promover en el estudiante, cuál es el rol de cada uno de los docentes que forman parte del profesorado para promover esas competencias. Entonces hay mucho trabajo para hacer en términos de incluir las tecnologías en la enseñanza de los profesorados y enseñar a enseñar con tecnologías, que creo que en algunos casos ahí también necesitamos más producción de conocimiento didáctico,
digo, en diferentes áreas de cómo incluir las tecnologías. En algunas áreas está más avanzado que en otras. Otro desafío importante, como yo decía, es promover competencias digitales. Ahí nosotros estamos planteando también, como decía Emma, algunos cambios curriculares y generando un marco curricular para la renovación de los planes de estudio de los profesorados, y un punto en que queremos hacer foco es este. Digo, más allá de la enseñanza con tecnologías, pensar que temas de privacidad, de vínculos, de consumo y producción de información en el mundo digital es importantísimo que se trabaje para los futuros docentes como profesionales, pero también para formar a futuros ciudadanos. Y este es un contenido que necesita abordarse. Creo que estrategias de comunicación también, que Emma lo mencionaba un poco. Hoy los estudiantes se comunican de maneras distintas, el lenguaje visual está súper presente, nos obliga a ser mucho más sintéticos de los que a veces en el campo de la educación estamos acostumbrados a hacer. Digo, entonces requiere otras competencias, y captar a esos estudiantes de hoy que están sobreestimulados, viendo TikTok, digo, y escribiendo en 140 caracteres, digo, y todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy nos obliga también como docentes a pensar otras competencias comunicacionales. Y creo que eso también es importante como objeto de formación en los profesorados. Y algunas cuestiones más. Yo creo que esto también puede favorecer las trayectorias de los estudiantes. Más allá de que todavía persisten brechas digitales, que todavía hay que lograr mejores niveles de conectividad y de acceso a las tecnologías, me parece que es interesante pensar en la posibilidad de incorporar la formación asincrónica dentro de algunos espacios de los profesorados, porque tenemos estudiantes que en general trabajan, que están a cargo de tareas de cuidado, y que les es muy difícil a veces compatibilizar la carga de tiempo de estudio con la de trabajo, con la de cuidado, y además con las de las prácticas, ¿no? Que muchas veces tienen que ir a las escuelas a hacer sus prácticas. Entonces todo eso es muy difícil de compatibilizar, y tener la posibilidad de incluir mayor asincronicidad en algunas propuestas formativas le permite al estudiante también ganar mayor autonomía en la gestión de sus tiempos y espacios, lo cual creo que es importante, no solo para lograr que avance en su trayectoria, sino también como un aprendizaje personal, digo, de ganar esa autonomía, ganar mayor flexibilidad, poder incorporar también, y esto tenemos todavía un desafío importante en nuestro país en formación docente, algún sistema de créditos que permita reconocer oportunidades de formación que puedan tener los estudiantes por fuera del profesorado. Y ahí coincido con lo que decía Mariano, la posibilidad de participar en visitas a museos de otras partes del mundo que quizás no conoceríamos, la posibilidad de estar con conferencistas a nivel internacional. Digo, se abre una posibilidad de internacionalizar la formación, que es sumamente importante para un mundo de hoy, y la posibilidad de que un estudiante pueda acceder a distintas conferencias. Eso se vio mucho en la pandemia, ¿no? Digo, proliferaron conferencias de todo tipo, y hoy el mundo, digo, hay muchas maestrías y muchas incluso formaciones de grado que se hacen de manera virtual. Entonces me parece que eso abre también la posibilidad a abrir las puertas de los profesorados y a pensar que hay otras experiencias formativas mientras un estudiante está en profesorado, que a través de un sistema de crédito podrían acreditarse, formar parte de la formación y enriquecer mucho más la formación y el capital cultural de los estudiantes. Y un tema que a mí, Emma lo mencionó, también José Tomás, pero para mí es clave, quizás no tanto en el ámbito de la ciudad, es la posibilidad también de garantizar procesos educativos de calidad en lugares que no tienen acceso quizás hoy, por ejemplo, una escuela secundaria. Yo en UNICEF en su momento participé muchos años en un proyecto de secundarias rurales mediadas por tecnología en parajes rurales aislados, donde todavía no había secundaria, y se hacía a través de la mediación de tecnologías. Creo que hay que pensar también el impacto de esto en la formación docente. Tenemos un sistema formador muy extenso, porque justamente ha buscado llegar a diferentes territorios por diversas razones, pero eso no siempre se ha hecho con la mejor calidad y con formadores de calidad. Entonces a veces en el interior del país es muy difícil encontrar formadores especializados para dar los profesorados en esas localidades. Y quizás ahí la virtualidad puede servir para cubrir una oferta con profesionales que sí están formados, que a través de justamente el uso de Internet, de plataformas virtuales. Entonces creo que eso es una potencialidad muy grande para garantizar la formación. Y yo creo que por último, pensando en desafíos del mañana,
y digo de mañana literal, mañana, porque está más cerca de lo que a veces uno quisiera, ¿no? Porque, es cierto, como decía Mariana, los cambios tecnológicos son mucho más rápidos de las posibilidades a veces de gestión, de procesar todo esto y incluso planificar políticas, pero es el tema de, digamos, qué pasa con la modalidad combinada, hacia dónde va nuestro sistema educativo, si nuestro sistema educativo es posible de pensarse que en algún momento incorpore mayor virtualidad. Digo, no sabemos si vendrá otra pandemia de igual o peores características, si hay que formarnos para atravesar esos contextos. Todo el tema de la gamificación, por ejemplo, la realidad virtual y aumentada, por ejemplo, el metaverso, todo esto va a tener un impacto, está teniendo, pero lo va a tener inmediato, digo, en la educación, y me parece que tenemos la responsabilidad de pensar sobre eso. Digo, y cuando digo de pensar, no solo pensar críticamente, porque a veces lo que solemos hacer es obviamente tener una perspectiva crítica frente a todos estos cambios y cómo impactan en nuestra subjetividad en el aprendizaje, lo cual es fundamental, que formemos a futuros docentes para eso, pero estos cambios se vienen. Digo, entonces también parte de formar un docente crítico es no solo ser consciente de las limitaciones y de las problemáticas que estos cambios traen, sino también poder operar sobre ellos de una forma responsable, pensando en la formación ciudadana, pensando en la igualdad de oportunidades. Digo, entonces, me parece que tenemos que hacer una reflexión de cómo estos dispositivos, estas tecnologías, pueden impactar en la enseñanza, qué cosas positivas podemos tomar y que pueden servir. Digo, hoy en profesorados podríamos observar clases de todo el mundo, entrevistar a profesionales de todo el mundo a través de estas tecnologías, lo cual es buenísimo. Y me parece que eso es una reflexión que nos merecemos, porque la verdad es que creo que está impactando ya en los niños, niñas y adolescentes, pero que puede ser, y lo es, una estrategia interesante de enseñanza, de conocer otros mundos, y hay que saberlo usar. Y eso es el mundo que se nos viene. Entonces creo que ese es un desafío también importante para la formación docente. Muchas gracias, Emanuel. Bien, vamos a presentar ahora a nuestra última invitada desde Córdoba, María Eugenia Escoco. María Eugenia es psicóloga, es docente, es actual decana de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Siglo XXI. En dicha actividad, desde el año 1995, se ha desempeñado en diversas funciones vinculadas a la gestión universitaria de grado y posgrado, desarrollando en los últimos años su especialidad en materia de educación a distancia, formación docente y ecosistemas de aprendizajes integrados. Nuevamente, buenos días, María Eugenia, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias Roberto por la cálida bienvenida, un placer estar compartiendo con los colegas, con los educadores este espacio, que nos permite eso, ¿no? Compartir reflexiones, prácticas y proyectar a todos los que estamos involucrados en educación las mejores estrategias para trabajar en pos de una educación cada vez más justa e inclusiva para nuestro país. En línea con lo que muchos de mis compañeros aquí en el panel han enunciado, aquí en Córdoba desde la universidad, no solo pensando en el sistema universitario, sino también en el trabajo realizado con otras partes del sistema, en donde nos ha permitido, sobre todo en pandemia, tener una vinculación muy fuerte con los docentes necesaria. Si hay dos cuestiones, la primera es que sí coincidimos todos en que, si en algún momento Castel dijo la sociedad es tecnología, hoy a nadie le cabe duda que la educación es digital. Que esto después de la pandemia cayó para quedarse, y desde nuestra experiencia hubo como dos aspectos muy importantes que consolidamos y desde los cuales profundizamos y estamos trabajando actualmente. El primero, y que también lo mencionaron mis colegas, esto de la necesidad o lo importante de cómo nos sostuvimos en pandemia a partir de conformar comunidades de aprendizaje. Los mismos docentes trabajando y compartiendo
experiencias y generando nodos de información, de producción, de diseño. Eso fue nodal. Y por otro lado, pensar la cuestión digital como transversal, ¿no? Algo que aquí también se dijo, mirando nuestros programas de formación docente, lo tecnológico apareció en un momento como un contenido curricular más, y de alguna manera sosteniendo un modelo de formación que está centrado en objetos de aprendizaje y no en competencias. Y esta es una cuestión también que necesitamos poner en cartera, en agenda para trabajar en los distintos equipos de trabajo con las distintas poblaciones en las comunidades de docentes. Nosotros creemos que la cultura híbrida es esencial, que los espacios de aprendizaje invertidos son una estrategia que permite que el docente pueda trabajar en competencias propias para poder desarrollar y transmitir las mismas después a sus alumnos. Y hay un tercer punto que tomamos y que en realidad tiene que ver con un desafío actual, que es pensar en los distintos perfiles de alumnos, en los distintos intereses y en la cantidad de posibilidades poderosas que la tecnología nos da para trabajar con esos alumnos y pensar en distintas demandas didácticas, en distintos diseños didácticos dentro de cada uno de los planes curriculares. Que al principio cuando lo enunciamos, y yo todavía siento que cuando lo enuncio suena a idealista, ¿sí? Pero si de gamificación se trata, recién el colega también lo mencionaba, como uno de los recursos que nos permite engagement en nuestras poblaciones, que nos permiten trabajar con motivación, que nos permiten generar contextos de aprendizaje sinérgicos, es necesario no centrar nuestra mirada solamente en el contenido, sino centrar nuestra mirada en los diseños que tienen que ver con el trabajo en cada uno de los espacios. Para eso necesitamos, evidentemente, repensar el rol docente, quizás lo veníamos haciendo, sacarlo del lugar de transmisor, ponerlo, hemos iniciado distintos trayectos pensando en liderazgos docentes, pensando en estrategias asociadas al coaching, y que esto también es importante porque otra cuestión que nos devolvió la pandemia es lo fundamental de pensar nuestros espacios educativos como ecosistemas de bienestar. El impacto que tuvo la movilización de la pandemia en términos emocionales y los efectos que esto tuvo en términos de aprendizaje, creemos que es otra de las cuestiones, el clima, el encuadre, los procesos, que como lo digital son transversales a todos los espacios y por supuesto, también Emma lo mencionaba, esto de pensar los procesos de gestión en las instituciones educativas. Hay una articulación importante que nos permite la educación, el paradigma de la educación positiva, de pensar lo digital como una herramienta de vinculación, como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta de formación para la vida y el trabajo. No en sí misma, sino de una manera, hasta me atrevería a decir, corriendo el riesgo de que esto genere algún tipo de confrontación, de manera instrumental, ¿sí? Herramienta para. Esto también nos hizo pensar y la gamificación está centrada sobre esto, y las demandas didácticas están centradas sobre esta cuestión de centrar los espacios de aprendizaje en la experiencia del estudiante. Y para justamente pensar la experiencia del estudiante necesito pensar primero la experiencia del docente, ¿no? Como un usuario que hace un recorrido y que en la medida que él se involucre, intervenga y tenga la posibilidad experiencial de trabajar con estos procesos, evidentemente va a tener
mayor facilidad y mayor llegada en este trabajo nuevo que le deberíamos proponer, que está centrado en la construcción de diseños alternativos. Es difícil, digamos, uno poder transmitir algo, o en todo caso lo voy a plantear en términos positivos. Es más fácil transmitir y compartir una experiencia o una demanda didáctica cuando yo no solo la generé, la diseñé, sino tuve la oportunidad también de involucrarme en ella como aprendiendo, ¿no? Como alumno. El otro día en un espacio de capacitación con docentes nos reíamos porque recordábamos previo a la pandemia cómo en una pizarra con fibrones hacíamos ejercicios pensando en nuevos diseños instruccionales para el aula virtual, ¿sí? Y lo hacíamos de manera presencial, todos reunidos, trabajando con esquemas en lápiz y papel, ¿sí? Es importante no solo pensar esto de que la tecnología o no versus tecnología, culturas institucionales, sino que esta cuestión de transversalidad, de articulación entre estos dos aspectos, es necesario que lo pensemos desde la formación inicial, ¿sí? Debemos no solamente, digamos, estamos pensando en la necesidad no solamente de una revisión de programas, sino una revisión de encuadres de trabajo, de abordajes, de programas integrales en función de estos nuevos paradigmas educativos. Aquí me están señalando que me estoy yendo con el tiempo, mil disculpas. En todo caso, quedo abierta para seguir conversando y trabajando con ustedes en función de los interrogantes. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, María Eugenia. No nos queda más tiempo para una pregunta, aunque sea, ya nos regaló tiempo la producción. Una sola pregunta, por lo menos final, para que quiera responderla a quien le parezca pertinente, porque fueron tópicos que fueron saliendo en cada una de las exposiciones, y yo vuelvo a algo que dijo Cristóbal Cobo también en el precongreso del jueves, estas dos velocidades en que las instituciones educativas muchas veces van. Por un lado, haciendo referencia a las cifras que tiró Mariano, del porcentaje importante de alumnos, alumnas que tienen dificultades para comprender procesos de lectoescritura, y por otro lado también las tecnologías emergentes, la gamificación, la inteligencia artificial, que son como una suerte de exigencias también que para el docente también ocupan un lugar. Digo, ¿cómo pensar esta identidad docente, estos roles, cuando hay dos velocidades, dobles tensiones? ¿Se puede pensar o por lo menos bosquejar? Yo creo que hay que pensar en lo institucional. Se habla mucho, y yo lo he estudiado algo, el tema de la soledad de los docentes, es decir, se sienten solos frente a determinado trabajo, y es real. Es una profesión en la que a veces uno ve la soledad cuando tiene 30 estudiantes enfrente. Entonces hay que pensar en la institución. Entonces, la profesionalidad institucional, esto lo decía Tedesco hace muchos años y yo lo comparto, no tiene por qué todos los docentes ser especialistas en todas las cosas. Y hay, en la medida en que se haga ese trabajo colaborativo y en que la institución lidere un proceso de innovación pedagógica con tecnología, yo creo que eso va a facilitar. El problema es cuando es una cosa aislada, entonces un docente tiene que ir a contramano del tiempo. Ahora, si en la institución uno tiene una especialidad, otro trabaja en otra, hay una red más colaborativa, me parece que se puede simplificar. Sí, Mariano, gracias. No, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos colectivamente es algo, insisto, lo que decía José, nos están faltando, digamos, orientaciones más generales, digamos. Es cierto lo que dice Emma, que el lugar donde se pueden ensamblar las cosas son las instituciones y las redes en torno a las instituciones o los equipos en torno a las instituciones, pero necesitamos un ecosistema
un poco, que el entorno de decisiones y de balance y de prioridades se ordene un poco más, se coordine un poco más. Digo, Santi proponía esta cosa, bueno, hicimos esto, lo otro. Ok, cuando miramos para atrás es dónde estamos, qué es lo que logramos, cómo hemos podido avanzar para poder definir la próxima. Si no, la sensación es que tenemos una especie de océano atrás, otro océano adelante y cada uno está en un bote. Digamos, esto es un problema de la acción social en general en la Argentina, que son déficit de coordinación a nivel de las políticas y donde a veces las universidades, los institutos también tenemos un rol importante de decir, ok, hemos avanzado esto, hemos tenido estas dificultades, lo que podemos hacer de ahora en adelante es tratar de centrarnos en estas o en estas cosas, estas prioridades, que después eso se reensambla, se reprioriza a nivel local, que está muy bien, pero digamos, de algún modo tenemos que ayudar, tenemos que ayudarnos colectivamente a que la toma de decisiones, las prioridades y todos estén de algún modo abonadas con un cuadro que nos ayude a tomar mejores decisiones en ese sentido y que además sintamos que tenemos algún tipo de mapa de progreso. Yo estoy acá y puedo llegar hasta acá y a lo mejor en un aspecto estoy acá y en otro estoy allá, pero la sensación que tenemos es que estamos todos medio, a veces, en bote. Digo, la ciudad ha avanzado bastante en esto, por lo que vemos Mendoza ha avanzado en esto, pero creo que todavía nos falta trabajar en ese sentido. Emanuel. Yo creo que, Mariano. Creo que es posible, digo, parte es el trabajo también que estamos haciendo junto con INTEC en los profesorados. Me parece que tenemos un desafío enorme de política de formación docente, que es el acompañamiento y la formación de formadores. Y eso es un desafío muy grande que tenemos, necesitamos generar más dispositivos para trabajar. Digo, más allá del trabajo institucional que dice Emma, que lo comparto, hay una responsabilidad nuestra desde la política de formación docente de acompañar también los procesos de desarrollo curricular. En general le ponemos mucha energía a la discusión del diseño curricular, estamos a incluso años discutiendo un diseño, pero después una vez que el diseño está, no trabajamos en su desarrollo. Y si queremos incorporar nuevos contenidos y estrategias que impacten en la formación, hay que hacerlo, y coincido con Emma, no con una mirada quizás de llegar al conjunto de la totalidad de los docentes, digo, sino también viendo actores claves, docentes más comprometidos o docentes cuyos contenidos de la materia, digamos, requieren o están vinculados con la tecnología, empezar por ahí, por estudiantes, digo, y eso también hace efecto contagio, ¿no? Pero creo que se puede. Roberto, Adelante, sí, solo sí. para agregar en sintonía con los colegas, y acá traigo algo que se había dicho inicialmente. Si hay algo que la tecnología nos permite es diagramar y construir comunidades de aprendizaje con otros colegas en el mundo, ¿no? Pensando en buenas prácticas, en prácticas que tienen que ver con nuevos paradigmas en términos de formación docente, y esto apelando justamente a la formación de formadores. Creo que, por un lado, si podemos redefinir políticas de trabajo federales en donde nos encontremos en puntos que sean fortaleza, que tengan que ver con nuevos diseños, con nuevo trabajo, con nueva gestión, con pensar ecosistemas de trabajo, mirando buenas prácticas y hacia el mundo, creo que es una de las maneras en que podemos empezar a redefinir y a remapear lo que necesitamos en relación a nuestros equipos docentes. Muchísimas gracias, María Eugenia. Bueno, ahora sí, ya agradeciendo también el tiempo que nos otorgó la producción, agradeciendo por supuesto a cada uno de los panelistas, Emma, María Eugenia, Mariano, Emanuel, y la escucha atenta de todos y todas. Nos vamos con un mapa muy amplio, bastante homogéneo sobre los puntos, sobre el norte, hacia donde también tenemos que ir con la formación docente inicial y para seguir pensando y trabajando. Muchas gracias a todos y todas.